reporte. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, ojo, dice que es el Espíritu el que lo dice, no los líderes de alguna congregación, los pastores, los maestros moralistas o simplemente un fulano que porque tiene una web sale a hablar lo que se le ocurre. El Espíritu Santo lo dice. Que en los postreros tiempos, te pregunto y me pregunto, ¿cuáles son los postreros tiempos? ¿Los postreros tiempos de tu vida o de la vida de la iglesia? Porque si son los postreros tiempos de tu vida, serían 7, 8, 10 años. Pero si son los postreros tiempos de la iglesia, que tiene más de 2000 años, los postreros tiempos pueden ser 100, 150 años. Podemos estar dentro de los postreros tiempos. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Claro, muchos creen que esto es algo que tiene que suceder todavía. Si los postreros tiempos, repito, hablan de tu vida, efectivamente los últimos tiempos deberían estar comenzando ahora y los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios estarían por aparecer. Pero resulta que la palabra está escrita para la iglesia global, no para una persona, aunque la incluya. Y la iglesia tiene, repito, más de 2000 años de antigüedad. Así que estos últimos tiempos podrían haber empezado a manifestarse hace, digamos, 120, 130 años. Y esto nos estaría señalando que la prédica de esos espíritus engañadores y esas doctrinas de demonios se estarían metiendo por las iglesias, dejando la Biblia de lado. Desde hace, ¿qué te digo? 50 años. Puede ser. ¿Te das cuenta? Porque si hablamos de doctrinas de demonios, ¿qué otra cosa podría ser? Por ejemplo, ese humanismo científico, filosófico, intelectual y psicológico, totalmente apartado y en algunos casos opuestos al poder sobrenatural de Dios, que hoy día todavía se predica y se enseña en muchos lugares llamados cristianos. ¿Qué otra cosa podría ser que doctrinas de demonios? Verso 2, primera de Timoteo capítulo 4. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada, o sea, dormida, anestesiada, paralizada, bloqueada, enceguecida, oscurecida, la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo tengo una sola pregunta acá. ¿Dónde están los creyentes y los que han conocido la verdad? ¿Están en el mundo? ¿En iglesias paganas o idólatras? ¿En sectas pseudo-religiosas? Cuidado, ¿eh? No es mi intención cargar las tintas en contra de nada ni de nadie en especial. Solamente me tomo el trabajo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de ayudarte a abrir tus ojos y saber discernir qué es lo que viene de Dios realmente y qué es lo que viene de las reglas, leyes y estatutos creados por hombres que simulan oficiar una verdad que verdaderamente todavía no conocen. Y lo hacen sin otra intención que echarte encima un espíritu de culpa que no forma parte del plan de Dios, sino a intereses temporales y personales, se llamen como se llamen, ministren donde ministren y tengan el prestigio que tengan. Y en este punto vale la aclaración. Por estatutos o reglamentos de hombres también se entiende cuando en determinadas congregaciones a las personas se les dicen ¿por qué te pintás? ¿O por qué te arreglas demasiado? A ver, ¿qué tiene que ver que una persona se arregle demasiado o que una persona se pinte? Esto parece algo que no sucede en esta época, pero pareciera que no tendría que suceder en este tiempo, pero sucede. Entonces, como estatutos o reglamentos de hombres se entiende cuando hay ciertas reglas o ciertas personas que implementan supuestos reglamentos que esclavizan a la culpa
esclavizan a la culpa a la persona. Entonces le dice, ¿por qué te pintas o por qué te arreglás en esta iglesia? ¿Qué es lo que pretendés con eso? Y nosotros sabemos que ante todo prima que nosotros entre hermanos tendríamos que ser, como dice la Biblia en Efesios 4:32, que tenemos que ser buenos y compasivos unos con otros. Y si ponemos esta clase de estatutos o reglamentos en donde se le imponen reglas a las personas, reglas de cómo vestirse, reglas de cómo tienen que arreglarse, o sea, hasta qué límite puede llegar estos reglamentos o estatutos y cómo puede tomar la persona que los recibe. Se la carga a la persona de un sentido de culpa, que no tiene por qué cargar porque va a la iglesia para recibir la palabra de Dios. O sea, se tiene que sentir totalmente libre, en libertad, para recibir la palabra de Dios. Entonces, la Biblia me dice en Efesios 4:32 que seamos buenos y benignos unos con otros. Ahora, estos reglamentos y estatutos lo que menos hacen es demostrar el amor de Cristo, porque le están imponiendo un sentimiento de culpa a la persona. ¿Y cómo puede manejar la persona ese sentimiento de culpa? ¿Cómo lo puede tomar? ¿Lo puede implementar desmereciéndose ella misma o puede apartarse de la fe, puede llegar hasta el extremo de apartarse de la fe? Por eso las palabras o estos reglamentos o estatutos son muy importantes y la forma en cómo se dirigen a las personas es muy importante, porque pueden sin querer lastimar a una persona y pueden hacer perder a un alma, y por esa alma van a tener que rendir cuentas a Dios. ¿Qué dice el libro de Hechos capítulo 4 versículo 13? Que a los discípulos se les reconocía que habían estado con Jesús por su forma de hablar, o sea, que reconozcan a aquellos que son ministros la forma de hablar hacia las personas que están con el Señor. La forma de hablar dice mucho de una persona, el tono, el cómo se dirige a una persona dice si verdaderamente está con el Señor o no está con el Señor. Y cuando nos encontramos con gente que dice, a mí me dijeron así, no solamente el tema de cómo va vestido, no solamente el tema de cómo, si se pinta en exceso o no se pinta en exceso, sino temas, por ejemplo, sacar cuadros familiares que son de mala suerte para tu casa, quema esas fotos, quema las fotos de tus familiares, son de mala suerte para tu vida, o sea, hieren quizás muchas veces sin querer los sentimientos de la persona. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque las personas se pueden alejar. Por estos supuestos estatutos o reglamentos, la gente se puede hasta apartar. Parece algo ridículo, pero esos estatutos o reglamentos hasta hoy en día se siguen implementando y lo que sigue haciendo es lastimando personas. Porque ante todo se prima el amor hacia la forma de cómo uno habla con la gente y cómo trata a las personas. Entonces, ¿qué nos queda por decir en todo esto de estos estatutos o reglamentos de hombre impuestos hacia las personas? Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. O sea que uno se va a dar cuenta si esa persona está con el Señor Jesucristo en su forma de hablar, porque no se toma en cuenta si le están dañando a la persona, si esa persona va a dejar de venir a la iglesia, si se va a sentir dañada. Y después hay miles de personas que alguna vez estuvieron en la fe desparramadas por ahí, y una pequeña reacción o una imposición de uno de estos reglamentos dicho de mal forma, que hace que la persona se cierre y no quiere saber más nada de la fe. Y precisamente es lo contrario de lo que quiere el Señor Jesucristo. No quiere reglas, estatutos o reglamentos que aparten a la gente de la fe. Por el contrario, el Señor quiere que vengan. El Señor quiere que vengan a la fe la gente, no quiere que se aparten por culpa de estos estatutos o reglamentos de poseer a 3/4, de no pintarse, de por qué se tiñen el pelo. Y todas estas ordenanzas y imposiciones que le ponen a la gente la cargan de un sentimiento de culpa,
la persona se siente ofuscada y ¿qué pasa? Coartan la libertad, entonces la persona no va más, no asiste más, se pierde. ¿Por qué? Por culpa de estas imposiciones o ordenanzas de hombres, sin pensar que se están perdiendo almas, se están perdiendo personas con necesidades que necesitan buscar del Señor. Hasta aquí la aclaración en este punto que habla justamente de las imposiciones y ordenanzas de hombres. Y dice la carta de Santiago, capítulo 3, verso 15. Porque esta sabiduría, o sea, la que muestran estas personas, no es la que es desde lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Está claro, ¿no? Porque donde hay celos y contención, entendeme bien, contención no viene de contener, viene de contienda, que es discusión, puja, polémica, debate. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Acordate que obra perversa no necesariamente es obra mala, es obra incorrecta. Incorrecta de acuerdo con el propósito de Dios. Porque perverso es torcido, algo que no va al blanco previsto, sino una imitación, un paralelo, un espejismo. Verso 17. Pero la sabiduría que es desde lo alto es primeramente pura. O sea, la pureza o transparencia es obrar cara a cara, no escondidas. No con murmuraciones, chismes, intrigas o doble mensaje. Después, pacífica. O sea, no arremete, no ataca, exhorta, ama, ayuda, aporta, suma, pone el hombro, como decimos aquí. Amable, o sea, digna de ser amada. Es benigna, no persigue el mal de nadie sino el bien común, benigna. Llena de misericordia y de buenos frutos. Eso habla de integridad en su conducta y su carácter. Sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia, dice el verso 18, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.